Honorario de éxito, $2 millones por amor de Dios. Muy buenos días, seguidores de Wallach Noticias. En Eso estos es momentos, insostenible. la Federación Si han Nacional de despedido a un Trabajadores de gerente Petro por Perú, 34.000 así soles. como los trabajadores Imagínense despedidos los por la bonos que empresa están estatal, están brindando una conferencia de prensa donde denuncian presuntos actos de corrupción en la alta dirigencia de Petro Perú. Eran 3.340.000. Pero, mucho roche, demasiado, más de 10 millones de soles. No, hay que bajarlo a 2 millones para pasar desapercibido. ¿Sí? Siguiente. Este es el estudio que han contratado recién. Garigues. Honorario de éxito. 84.960 el contrato, $84.000. ¿Sí? Siguiente. Y el honorario. ¿Sí? Y aquí viene lo que denunciamos la semana pasada. ¿Sí? Esta es la empresa Cobra que está construyendo las plantas auxiliares. Y aquí veo ingenieros de la universidad que me van a corroborar lo que voy a decir. ¿Sí? A esta empresa no ha tenido por qué pagársele absolutamente nada. ¿Por atrasos? No. ¿Por qué? Porque ella es la que está atrasada en 5 meses. La empresa Cobra, una empresa española, es la que está atrasada y no Petro Perú. Y entonces, ¿por qué hay reconocimiento de $20 millones? ¿Qué dicen los ingenieros de Talara? Dicen, ya, a partir de ahora yo no voy a firmar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son responsabilidades. Estamos hablando de $20 millones. Y no tiene por qué haberse pagado absolutamente nada. ¿Sí? Porque en estos tipos de contratos hay un concepto que se llama riesgo, que van saliendo propiamente en el desarrollo de la obra. Pero no, ya le pagó 20 millones adelantado. ¿Diciendo qué? Entonces estamos hablando de sumas millonarias. Siguiente, por favor. ¿No? Eso es el incumplimiento y todo lo que tiene que ver con el tema de Cobra. ¿Sí? Siguiente. Y esto sí queremos que ustedes escuchen, ¿sí? Porque es un audio y hay muchos más y hay otros contratos que ya nos están alcanzando en las próximas semanas a efectos ya de denunciar penalmente a estos funcionarios de Petroperú. Entonces, yo creo que este audio va a ustedes como periodistas ver el lenguaje soez contra una ministra, ¿no? Y que creo que es importante saber quién lo dice. Como les comentábamos, estamos en conferencia de prensa de representantes de la Federación de Trabajadores de Petro Perú. Asimismo están presentes trabajadores despedidos por la empresa estatal. Ellos reunidos aquí para exponer presuntos actos de corrupción de la alta gerencia de la empresa Petro Perú. En estos momentos, según comenta el dirigente sindical Evin Kerevalú, se va a presentar un audio que revelaría esta supuesta presuntos actos de corrupción en la empresa Petro Perú. Como se recuerda, un grupo de 13 trabajadores de Petro Perú de la región Piura fueron despedidos por la empresa argumentando presuntos falsificaciones en recibos de consumo. Posteriormente, los trabajadores hicieron sus descargos rechazando estas acusaciones y el día de hoy están brindando una conferencia de prensa junto a la Federación de Trabajadores de Petro Perú, denunciando actos de corrupción en la alta gerencia de la empresa estatal. Quien está en pantallas es Evin Kerevalú, uno de los dirigentes sindicales, quien ha salido en reiteradas oportunidades a denunciar este tipo de actos de la empresa a raíz de este despido que consideran arbitrario
por parte del actual Consejo Directivo de Petroperú. Asimismo se encuentran presentes representantes de la Federación de Trabajadores de Petroperú, entre otros representantes de los trabajadores despedidos por la empresa. El día de hoy ellos están denunciando presuntos actos de corrupción en la empresa Petroperú. Esta denuncia incluye material como audios en los que estaría involucrado el actual presidente de la empresa estatal y, según adelantaba el dirigente sindical Evin Kerevalu, en ello se muestra la forma como se dirigen peyorativamente hacia una actual ministra del Ejecutivo. Petroperú, porque lo que él quiere es que estas unidades auxiliares pasarles a terceros. Y nosotros no tenemos necesidad de este dinero porque tenemos $1.000 millones desde que el año 2014 el Estado peruano puso como garantía en caso Petroperú tuviera alguna debacle económica. Y no hemos hecho uso de esos $1.000 millones. ¿Qué decía? ¿Por qué? 1.500 millones. ¿No? Sí. Gran amiga, Tony Alba, también se cambiar a que me dieron 500 millones de su cliente y no quiere dar. Entonces, porque yo digo, puta, se te cae toda la mierda con por eso no hay. Entonces, o sea, acá como responsable. Señorita ministra, no quiere más que refaccionar, meterme la mano y tirarme la plata. Se te cae toda la miércoles, ¿no? Las palabras irreproducibles del presidente del directorio contra la ministra María Antonieta Alba. Estamos hablando de $1.500 millones. Estamos hablando de 4.500 millones de soles. Insisto, si el gerente o supervisa ha caído por 34.000, miren los millones que estamos presentando nosotros. Y por eso es que buscaron las faltas graves a los dirigentes. ¿Para qué? Para tapar toda esta situación irregular en la empresa. Puro bachiller, ya no hay ningún ingeniero de planta profesional de los antiguos que los tienen en una oficina, ¿sí? Y que están esperando ahorita lo que pueda pasar en esta sala. Que el periodismo tome estas situaciones que hemos presentado millonarias, $20 millones, la contratación de un estudio para pagarle $2 millones, ¿ya? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas están pasando en la empresa. La gente que no tiene las competencias para que esté en Petroperú. Y entonces, ¿qué estamos? Conclusiones. ¿Cuáles son? Destrucción de Petroperú. La cuarta organización que ha hecho este individuo. ¿Y sí? ¿Y qué ha pasado? Ha puesto a esa señora en Colchán. Y así como ellos, todos los que le dicen sí señor. Entonces, eso es lo que queríamos presentarle a la prensa local. Hemos querido comenzar por Piura para poder ir a hacer las denuncias correspondientes a la Fiscalía Anticorrupción, a la Contraloría General de la República, ¿sí? Con la Comisión Anticorrupción de Piura, a
a efectos de que esto tenga un impacto mayor y que los medios de comunicación puedan tomar estas situaciones como gravísimas. Esto es lo que está pasando en el país cuando yo decía los grupos económicos han asaltado, ¿sí?, al Estado. No solamente están en Petroperú, están en Sedapal, en ENOSA, en todas las entidades. ¿Y qué han hecho? Han buscado una modalidad de todas las compras grandes, centralizarlas en uno, de estas 4 o 5 empresas. Así que dejamos abierta las preguntas, no sin antes creo que mi compañero que es enfermero de profesión, ¿quieres con los trabajadores algo? ¿Reafirmar? Presentación entonces de estos audios que revelarían presunta corrupción por parte de Carlos Paredes Lanata, presidente del directorio de Petroperú, quien en estas comunicaciones se refiere de forma despectiva hacia la ministra María Antonieta Alba, actual titular de Economía. Uno de los atropellos más grandes que pueden haber existido en una empresa como Petroperú. Nunca imaginamos que Petroperú haga estos atropellos con los trabajadores, y sobre todo con los trabajadores que tienen cáncer, que tienen enfermedades propias de la industria del petróleo. Lo que pasa es que los nuevos administradores de la empresa no conocen cuántos años se ha trabajado en la industria del petróleo, que es altamente riesgosa y muy cancerígena en la mayoría de los productos con los cuales se trabaja. Entonces ellos, al no conocer, porque vienen de otras empresas de servicios, empresas que dan otro tipo de trabajo, entonces no llegan a conocer la magnitud de lo que significa la industria del petróleo. Por lo tanto, y esto sí hay que recalcarlo, cuando hacen un programa de incentivos y los trabajadores no responden para irse de la empresa, los administradores nuevos montan en cólera y despiden a los trabajadores buscándole estas supuestas faltas. Supuestas faltas, como ya lo hemos dicho, que en la audiencia de Talara se ratificaron, porque el estudio Dolorier, que fue contratado para que busquen las imputaciones a los trabajadores, dijeron en varias oportunidades: no estamos cuestionando establecimientos que no existen. ¿Y por qué lo hacen en esa audiencia? Porque frente a una cámara, frente a un micrófono, mediáticamente sí se puede mentir, pero ante un juez no se puede mentir. Y ahí lo señalaron. Lo que significa ahora es que los trabajadores, queda demostrado que los trabajadores y los dirigentes sindicales no hemos presentado facturas falsas. Y lo que sí queda claramente establecido es que estos nuevos administradores no quieren a los trabajadores que tienen cierta edad, pero que tienen la experiencia suficiente para manejar la industria del petróleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En Bayobar, por ejemplo, ha ocurrido hace poco. La foto que han visto del compañero Chero. Ese trabajo que tiene que realizar, tiene que ser realizado hasta por 2 personas o por más personas. Pero como no contratan a los trabajadores, no están contratando a trabajadores nuevos, tiene que hacerlo solo. Y al hacerlo solo, implica mayor riesgo. Por eso es que nosotros venimos sosteniendo, en Petroperú tiene que haber la contratación de los trabajadores y cubrir los puestos de quienes están yendo. ¿Por qué? Porque en la industria del petróleo, repetimos, existen muchos riesgos y esos riesgos tienen que ser cubiertos por personal que tenga la expertise suficiente en el tema de hidrocarburos. Y nosotros sí sostenemos, tienen que contratarse trabajadores jóvenes. ¿Trabajadores jóvenes para qué? Para que vayan aprendiendo junto con los trabajadores antiguos y en el futuro podamos tener gente con experiencia para que puedan ellos sostener una industria tan importante. Los trabajadores que están enfermos no es porque ellos
se hayan producido las enfermedades. Esas enfermedades son propias de la industria del petróleo y los administradores que están en estos momentos en la empresa deben entender que ellos necesitan un tratamiento y un tratamiento que debe dárselo a la empresa. ¿Por qué? Porque la ley indica claramente: un trabajador ingresa sano durante la estadía en el trabajo, tiene que estar sano, y el día que se va tiene que salir sano, o por lo menos debe de salir en buenas condiciones para desarrollarse cuando esté jubilado. Y eso nosotros sí lo hemos conseguido, por ejemplo, porque en el convenio colectivo 2 años antes hemos conseguido que los trabajadores ya estén haciendo su examen médico de desvinculación, a efectos de que con tiempo los trabajadores vayan sanando las enfermedades que van adquiriendo en el tiempo. Eso debemos enfatizarlo. Por ello, nosotros nos ratificamos acá en el tema de que lo que han cometido con los trabajadores enfermos no se puede tolerar, y sobre todo también que el despido que han hecho a los dirigentes sindicales es por lo que estamos mencionando. No hay asidero legal para decir que los trabajadores hayan delinquido, porque nosotros los trabajadores petroleros y la administración de la empresa, que trabajamos 40 años juntos, lo saben que nosotros nos hemos dedicado a defender a la empresa, a defender nuestros puestos de trabajo y a defender que no se cometan las tropelías que quieren ahora hacerlo. De eso nosotros sí estamos convencidos de que vamos a defender a la empresa, como la van a defender también todos los trabajadores y el pueblo. Aquí tenemos la presencia de compañeros que nos han ayudado en esta lucha desde hace muchos años para que Petroperú se mantenga firme y sea propia de todos los peruanos. Conferencia de prensa de la Federación de Trabajadores de Petroperú, y ellos denuncian actos de corrupción en la alta gerencia de la empresa estatal e indican que van a tomar las acciones legales correspondientes para denunciar estos hechos a la Fiscalía Anticorrupción. Seguiremos informando para Wallach Noticias. Síganos en www.wallach.pe y en redes sociales como Wallach Noticias en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.